Obra en terreno propio con material ajeno. El dueño del suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción. Por consiguiente, estoy en silencio porque estoy cambiando la lámina, se me olvida, por lo menos para llevar la secuencia. El dueño del suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción. El suelo vendría a ser, en este caso, la cosa principal y la edificación o plantación la cosa accesoria. El dueño del terreno, esté o no de buena fe para hacerse dueño de los materiales, es obligado a pagar su justo precio u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y actitud. Repito nuevamente. Obra en terreno propio con material ajeno. El dueño del suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción. El suelo es la cosa principal y la edificación o la plantación va a ser la cosa accesoria. El dueño del terreno, esté o no de buena fe para hacerse dueño de los materiales, va a estar obligado a pagar su justo precio u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y actitud. Si el dueño actúa de buena fe y tiene causa justa de error, también está obligado a pagar el justo precio o a devolver los materiales. Si actúa sin justa causa de error, el propietario del suelo debe pagar indemnización de perjuicios y tiene opción para devolverle al dueño de los materiales el justo valor de los mismos o entregar otros equivalentes que sustituyan el valor de los materiales. Si actúa de mala fe, debe pagar el justo precio de los materiales, más la indemnización de perjuicio y la acción penal a la que hubiere lugar. Obra en terreno ajeno con materiales propios. Obra en terreno ajeno con materiales propios. Se realiza la obra con o sin consentimiento del dueño del terreno, quien tiene la opción de hacer suya la obra u obligar a quien la ejecutó a adquirir el suelo. Repito, obra en terreno ajeno con materiales propios. Una vez realizada la obra, con o sin consentimiento del dueño del terreno, quien tiene la opción de hacer suya la obra u obligar a quien la ejecutó a adquirir el suelo. Si hace suya la edificación, ¿qué debe hacer? ¿O qué debía hacer? Debía pagar el valor de los materiales al constructor. Si opta por recibir el justo precio del terreno, debía pagar además los intereses legales por todo el tiempo que lo hubiere tenido en su poder, más
el valor de los perjuicios causados. Si se edifica con el consentimiento del dueño, si quiere recobrarlo, debe también pagar el valor del edificio o la construcción. En cuanto a la asección, vamos a tener también otros tipos otras causas, si así se quiere denominar. La adicción, cauces de agua, la especificación, la confusión, los frutos y la asección por mera adicción. Entonces, en la mayoría de los casos, la asección opera a través de ¿qué? Ya lo hemos dicho, de una unión no consentida de dos cosas que producen una sola diferente a la anterior, pero en donde se conserva la identidad completa de una de ellas. Es decir, la una se añade a la otra. Y podemos seguir mencionando tipos. La denominada adjunción, la escritura o pintura, la misma construcción que hemos hablado, la plantación. Así, la cosa accesoria se va a confundir con la principal, perdiendo su identidad la cosa accesoria y conservando la suya, la principal. Por lo que solo sigue existiendo jurídicamente una sola cosa. ¿Y cuál es la cosa que sigue existiendo? La cosa principal. Los romanos conocieron al menos entonces 4 formas de asección por mera adicción. Las que recaían sobre objetos, la adjunción, la escritura, y aquellas que versaban sobre adicciones a un previo como la construcción y la plantación. Entonces, la adjunción es el caso más sencillo de la asección y se presenta cuando un objeto mueble se le añade a otro, y también, por supuesto, tiene que ser también a un objeto mueble, y de esta adicción se conserva solo un solo objeto, que es el objeto principal, que se va a mantener en el tiempo, porque se puede contener sin perder su identidad al objeto accesorio. Y por su parte, el objeto accesorio no se destruye, sino que simplemente va a pasar a confundirse con el objeto principal. En la bibliografía existen ejemplos sencillos y para no complicarnos, ilustran en varias bibliografías el mismo ejemplo. El ejemplo sencillo de la túnica y el botón. Son dos cosas distintas. Si se cose el botón a la túnica, sigue existiendo una túnica, pero el botón que no se destruye ya se va a confundir con la túnica, y ahora la cosa llamada túnica, de la cual es parte, ahora forma parte el botón, se unió a la cosa principal que es la túnica, y ahora va a ser parte de un mismo elemento. En cuanto a la escritura o pintura, otro caso común en la antigua Roma es de la escritura sobre un papiro ajeno o la pintura sobre un lienzo ajeno, cada uno de los cuales tuvo soluciones diferentes. En el caso de la escritura, la solución del pretor y de los jurisconsultos sería que el objeto resultante,
que sigue siendo el papiro, es del dueño del papiro, pues la tinta iba a ser considerada por el pretor como una cosa accesoria. Pero en el caso de la pintura sobre un lienzo, que comenzó teniendo la misma solución parecida a la del papiro y por los mismos motivos que en el caso anterior, terminaría por solucionarse de forma diferente. Aunque, insisto, en el caso de la pintura es muy parecido al caso sencillo del papiro y la tinta, es idéntico, es casi la misma fórmula. Pero en el caso de la pintura sobre un lienzo, que comenzó teniendo la misma solución y por los mismos motivos que el mismo caso que mencionamos del lienzo, terminó el pretor dándole una solución de una manera o de una forma diferente. Pues el valor, consideraron que el valor de la pintura era irreemplazable e irrepetible y superaba mucho más al valor de un lienzo, que el lienzo sí era considerado por los romanos como una cosa fungible. Así que la solución de este caso, el dueño de la cosa resultante, que es la obra, el dueño iba a ser el que pintó la obra y no el dueño de el lienzo sobre el que se pintó. En cuanto a la construcción, cuando la acepción se hacía entre cosas inmuebles, prevalecía siempre para los romanos el terreno, sin el cual no puede construirse nada o no podía construirse nada. Y se hacía accesoria cualquier construcción que sobre éste se hiciese. Por lo que el dueño de la cosa resultante, que iba a ser por supuesto el edificio, es el dueño del terreno, pero con una salvedad a favor de quien haya construido la cosa. Pues aunque el dueño del terreno se hacía dueño de la construcción por acepción, no se hacía dueño de los materiales, debiendo indemnizar en caso de buena fe al constructor, y si no hubo buena fe se presume que ha habido donación de los materiales. Esto hace que lo que adquiere el dueño de la cosa principal es el trabajo resultante y no el valor con el que se creó este trabajo, evitando que el error bien intencionado afectara desmesuradamente al dueño de la cosa accesoria. En cuanto a la plantación, tenemos el caso de las plantaciones, que también son dos: inmuebles, el fundo, que es el principal, y el árbol, que es lo accesorio. El dueño del fundo adquiere el árbol cuando éste ha arraigado en su terreno. Si no arraiga aún, lo puede reclamar su dueño. Y en el caso de la sola semilla sin germinar, el dueño era inmediatamente el dueño del terreno. La accesión del terreno por cauces de agua. En un mundo agrícola como era la antigua Roma de los primeros siglos,
era muy común lidiar con fuerzas naturales que los propietarios de terrenos rústicos no podían prever ni contener, pero que les generaba consecuencias en cuanto a la propiedad de sus predios. Ejemplo, o varios ejemplos de ello, fueron las accesiones derivadas de los cambios hidrológicos en todas las áreas ribereñas y en todos los lagos. De manera tal de que con este mismo tema vamos a conocer los casos de aluvión, los casos del cauce abandonado y de las islas emergentes. Entonces, una de las primeras soluciones que dio el derecho romano fue llamar asección al terreno ganado por los dueños de las zonas contiguas a todas las masas de agua. Estas podían operar, como ya mencioné, de tres formas: por aluvión, por el abandono de un cauce o por el surgimiento de una isla, lo que se conocía como el surgimiento de una isla. Entonces, el aluvión era el caso particular en el que una corriente de agua iba a añadir más terreno a un área de su ribera, bien de forma continuada o bien de forma de tipo ocasional. Eso es lo que se conocía como el aluvión. En caso de que el aluvión sea continuado o fuese continuado, esto es que se genere a lo largo del tiempo sin necesidad de que la corriente cambie, entonces el terreno añadido, que es el accesorio, pertenece al dueño del terreno principal. Pero si el aluvión es producto de un cambio repentino, o era producto de un cambio repentino en las corrientes, que se ha llevado parte del terreno de otro fundo, este terreno accesorio, aunque se añada a otro, podría ser reivindicado por su anterior dueño, pues se le conoce aún como dueño. Esto era en los casos en que el aluvión se produjera como un cambio repentino y no continuado de la corriente. En la parte del cauce, o con respecto al cauce abandonado, podía presentarse también la circunstancia de que un río ya no aumentara más su caudal, sino que por el contrario cesara, es decir, fuera abandonado. Y entonces en estos casos la solución que hallaron los romanos pareció ser sencilla. Los dueños de las áreas contiguas del antiguo caudal se hacían inmediatamente dueños del terreno abandonado por el agua, de forma equitativa para cada predio. En el caso de la isla emergente, lo mismo ocurría. Si el agua de un río o de un lago sedimentaba poco a poco un área dentro de ella y diera como resultado el surgimiento de una isla o un islote que seguiría las reglas de un caudal abandonado, es decir, que era del dueño del área más adyacente y siendo central de ambos dueños. Este caso pues operaba la ficción de que el límite de ambos terrenos iba a ser la tierra en medio del río, pero que siendo el río de propiedad pública, tornada su cauce también público,
por lo que al existir un abandono del caudal o el surgimiento de una isla, operaría la verdadera división de los predios. Esa fue la solución que le dieron los romanos en el caso del surgimiento de la isla. Y por último, para concluir y finalizar por hoy, la sección por especificación se llamaba por especificación al acto mediante el cual una persona toma una cosa genérica y fungible y la transforma o la transformaba en una cosa específica y particular. Repito, en el último caso que vamos a tratar hoy, la sección por especificación se iba a llamar o se llamaba por especificación a el acto mediante el cual una persona tomaba una cosa genérica y fungible y la iba a transformar en una cosa específica y particular. Por ejemplo, quien con el material de plata o con oro hacía una joya, transformaba la plata o el oro en una joya, ya sea un anillo, cualquier tipo de joya, un brazalete. Sobre esta cuestión existió un debate al respecto. ¿A quién o quién debería ser el dueño de la cosa? Y en las recopilaciones de Justiniano se entendió que cuando se pueda transformar la cosa de nuevo en el bien fungible, el dueño es el dueño del material. Pero cuando no se podía devolver a su estado anterior, el dueño es quien haya hecho la nueva creación. Eso era lo que establecía en esta materia en la época de Justiniano. Insisto, luego de un debate y luego de las recopilaciones de Justiniano, se entendió que cuando se podía transformar nuevamente la cosa fungible a su estado original, el dueño, por supuesto, iba a ser el dueño del material. Pero si ya la cosa no se podía devolver a su estado anterior, el dueño iba a ser el que había hecho la creación. Accesión por confusión o mezcla. Este modo de adquirir la propiedad se iba a producir cuando dos cosas se iban a unir de forma que constituían o que constituyen una mezcla. Si la mezcla podía volver a separarse en cada una de las cosas, podía devolverse las cosas a sus dueños. Parecido al caso anterior, si no se podían repartir la nueva cosa entre los dueños de las anteriores. Y por último, la accesión de frutos. Los frutos de una cosa, es decir, las cosas que de forma periódica, una cosa destinada a un uso concreto, sean estos frutos naturales o frutos industriales o frutos civiles, son también propiedad del dueño de la cosa o el proceso que creaba dicha cosa.